¿Cómo un joven rey de Macedonia se convirtió en uno de los conquistadores más grandes de la historia, creando un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India? ¿Qué visiones y ambiciones impulsaron a Alejandro Magno a emprender su extraordinario viaje de conquistas? ¿Y cómo logró, en menos de una década, cambiar el curso de la historia mundial? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, nos embarcaremos en la épica historia de Alejandro Magno. Exploraremos su juventud, su formación bajo la tutela de Aristóteles y cómo su sed de conquista y gloria lo llevó a cruzar desiertos, escalar montañas y enfrentarse a ejércitos que superaban en número a los suyos. Descubriremos las tácticas y estrategias que lo hicieron invencible en batalla y las decisiones que forjaron su legado. ¿Fue Alejandro un genio militar, un líder inspirador o un soñador temerario? ¿Qué misterios rodean su muerte prematura y cómo su legado sigue influyendo en nuestra cultura y geopolítica actual? Acompáñame en este fascinante viaje a través de las batallas, los sueños y las hazañas de un hombre que buscó alcanzar los confines del mundo conocido. Prepárate para una historia de poder, ambición y descubrimiento que te mantendrá cautivado hasta el último momento. Alejandro Magno, uno de los conquistadores más famosos de la historia, nació el 20 o 21 de julio del año 356 a.C. en la ciudad de Pella, la antigua capital del Reino de Macedonia. Sus padres eran el rey Filipo II de Macedonia y su esposa, Olimpia, una princesa de Epiro. Su linaje estaba vinculado a figuras ilustres de la antigua Grecia, lo que proporcionó una base sólida para su ascenso al poder. Alejandro era el hijo del rey Filipo II, conocido por su habilidad como estratega militar y su visión de unificar y fortalecer Macedonia. Filipo II logró estabilizar el reino macedonio, reformando su ejército y convirtiéndolo en una potencia regional. Sus éxitos militares sentaron las bases para las futuras conquistas de Alejandro. Olimpia, la madre de Alejandro, era una mujer influyente y ambiciosa. Era hija del rey Neoptólemo y de Epiro y, a través de su linaje, afirmaba descender del legendario héroe Aquiles. Olimpia tenía una gran influencia sobre su hijo y lo alentaba en sus aspiraciones. Desde su nacimiento, Alejandro estuvo rodeado de leyendas y mitos. Se decía que Olimpia había tenido visiones proféticas sobre su hijo y que el dios Zeus había enviado un rayo que golpeó el templo de Artemisa el mismo día del nacimiento de Alejandro, lo que se interpretó como un presagio de grandeza. Alejandro recibió una educación excepcional. Su padre contrató a uno de los filósofos más famosos de la antigua Grecia, Aristóteles, para ser su tutor personal. Aristóteles instruyó a Alejandro en una amplia gama de materias, incluyendo filosofía, literatura, ciencia y, lo más importante, tácticas militares y estrategia. Esta educación temprana tuvo un impacto profundo en su desarrollo y en su visión del mundo. La educación y formación de Alejandro Magno bajo la tutela del renombrado filósofo griego Aristóteles desempeñaron un papel fundamental en su desarrollo como líder y conquistador. Durante su juventud, Alejandro recibió una educación excepcional que abarcó una amplia gama de disciplinas y estableció las bases para sus futuras hazañas militares y políticas. La tutoría de Aristóteles sobre Alejandro Magno marcó un periodo crucial en la educación y la formación del joven príncipe macedonio. Aristóteles, ampliamente reconocido como uno de los filósofos más influyentes de la historia, fue una elección excepcional como tutor y maestro para el joven Alejandro. Aristóteles había estudiado bajo la tutela de otro ilustre filósofo griego, Platón, antes de establecer su propia escuela, el Liceo. Su enseñanza abarcaba una amplia gama de disciplinas, desde la ética y la política hasta la física y la biología. Esta diversidad de conocimientos permitió a Alejandro recibir una educación integral que no se limitó a un solo campo. Aristóteles hizo hincapié en la ética y la política como partes fundamentales de su enseñanza. Le enseñó a Alejandro sobre la moralidad, la virtud y el buen gobierno, lo que tendría un impacto duradero en su estilo de liderazgo y en sus esfuerzos por consolidar y administrar un vasto imperio. Aristóteles alentó el pensamiento crítico y la capacidad de análisis en Alejandro. Le enseñó a cuestionar, a examinar diferentes puntos de vista y a tomar decisiones informadas, habilidades que resultarían cruciales en su papel como líder militar y político.
Además de la filosofía y la política, Aristóteles compartió sus conocimientos científicos y médicos con Alejandro. Esto contribuyó a la comprensión de Alejandro sobre la naturaleza, la biología y la medicina, lo que fue valioso en su vida cotidiana y en el campo de batalla. Aristóteles también cultivó el amor de Alejandro por la cultura griega, la literatura y la poesía. Este interés en las artes y la cultura griega lo llevó a promover activamente la difusión de la cultura helenística durante sus conquistas. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro Magno fue expuesto a una amplia variedad de disciplinas y campos de estudio que enriquecieron su educación y su perspectiva. Aristóteles fue un filósofo de renombre mundial y sus enseñanzas filosóficas tuvieron un impacto profundo en Alejandro. A través de Aristóteles, Alejandro fue introducido en la filosofía griega clásica, que abordaba cuestiones fundamentales sobre la moral, la política, la ética y la existencia humana. Aristóteles enseñó a Alejandro sobre la importancia de la ética y la moral en la vida de un líder. Le inculcó valores como la virtud, la justicia y la rectitud moral, lo que influyó en la toma de decisiones éticas de Alejandro como gobernante y comandante militar. Dada la naturaleza política del mundo antiguo, las enseñanzas políticas de Aristóteles fueron fundamentales para Alejandro. Aprendió sobre teorías políticas, formas de gobierno y estrategias de gobierno que más tarde aplicaría en su imperio. Aristóteles era un científico en su propia capacidad y compartió su conocimiento sobre biología, zoología y botánica con Alejandro. Esta comprensión de la naturaleza y los seres vivos también fue valiosa en sus campañas militares y en la administración de su imperio. Aristóteles instruyó a Alejandro en retórica y oratoria, habilidades que serían esenciales para un líder que debía comunicarse eficazmente con su pueblo y sus tropas. Alejandro se convirtió en un hábil orador y motivador. Aristóteles cultivó el amor de Alejandro por la literatura y la cultura griega. Esto influyó en su promoción de la cultura helenística en los territorios que conquistó y en su aprecio por la poesía y la literatura clásica. Además de su enfoque en las ciencias naturales, Aristóteles también compartió conocimientos médicos con Alejandro. Esto le permitió comprender mejor la salud y el bienestar de sus tropas y ayudar a tratar las heridas en el campo de batalla. Alejandro fue expuesto a obras literarias clásicas de autores griegos como Homero, Esquilo y Eurípides. Desarrolló un profundo aprecio por las epopeyas heroicas, los dramas trágicos y la poesía épica de la literatura griega. Este amor por la literatura lo llevó a llevar consigo copias de obras clásicas en sus campañas militares y a fundar ciudades con nombres de autores y personajes literarios. La filosofía griega clásica, incluyendo las enseñanzas de Sócrates, Platón y Aristóteles, dejó una impresión duradera en Alejandro. Aprendió sobre conceptos filosóficos como la ética, la justicia y la búsqueda de la sabiduría. Estos ideales filosóficos influyeron en su gobierno y en la forma en que trató a sus súbditos. Como parte de su estrategia de unificación de su vasto imperio, Alejandro promovió el uso de la lengua griega, koiné, como una especie de lengua franca en todas las regiones conquistadas. Esto facilitó la comunicación y la administración, pero también impulsó la difusión de la cultura y la literatura griega. Durante sus conquistas, Alejandro fundó numerosas ciudades que servían como centros de cultura griega. Muchas de estas ciudades llevaban el nombre de Alejandro mismo, por ejemplo, Alejandría, y se convirtieron en importantes focos de conocimiento y aprendizaje, promoviendo la cultura griega en todo el mundo conocido. Alejandro también apoyó las artes, incluyendo la pintura y la escultura, que a menudo se centraban en temas y estilos griegos clásicos. Esto contribuyó a la promoción de la estética griega en su imperio. La educación proporcionada por Aristóteles abarcaba una amplia gama de temas, desde filosofía y retórica hasta ciencias naturales y matemáticas. Esto fomentó una mentalidad polifacética en Alejandro, que apreciaba tanto la sabiduría filosófica como el conocimiento científico. Esta versatilidad intelectual le permitió comprender y abordar una variedad de cuestiones en su gobierno y en sus campañas militares. A pesar de su papel como comandante militar, Alejandro también tenía un profundo aprecio por las artes y la cultura. Promovió y patrocinó artistas, poetas y filósofos, lo que ayudó a florecer la creatividad y la producción cultural en su imperio.
Esto creó un ambiente en el que se valoraba tanto la conquista militar como la expresión artística. Alejandro mantuvo una correspondencia con su antiguo tutor Aristóteles incluso después de que comenzara sus conquistas. Esta relación refleja su interés continuo por la filosofía y la búsqueda de la sabiduría. También tuvo encuentros con otros filósofos prominentes de su época, como Diógenes el Cínico. Durante sus conquistas, Alejandro estableció instituciones educativas y bibliotecas en las ciudades que fundó. Estas instituciones promovieron la educación y el conocimiento en sus vastos territorios, dejando un legado duradero de apoyo a la erudición y la cultura. Alejandro también demostró interés por la ciencia y la exploración. Durante su expedición a la India, sus observaciones y registros contribuyeron al conocimiento geográfico y botánico de la región. El año 336 a.C. marcó un momento de gran cambio y desafío en la vida de Alejandro Magno. En la primavera del año 336 a.C., Filipo II, el rey de Macedonia, fue asesinado en Aigai, también conocida como Vergina, la antigua capital del reino macedonio. Las circunstancias exactas de su muerte aún son objeto de debate entre los historiadores. Algunos relatos históricos sugieren que Filipo II fue asesinado durante una fiesta o banquete, mientras que otros argumentan que su muerte podría haber sido resultado de una conspiración política. Tras el asesinato de Filipo II, Alejandro, que entonces tenía aproximadamente 20 años, fue proclamado rey de Macedonia. Su madre, Olimpia, y varios partidarios influyentes en la corte macedonia jugaron un papel crucial en su ascenso al trono. El respaldo del general Antípatro, uno de los más leales colaboradores de Filipo II, también fue fundamental para asegurar la transición de poder y la estabilidad en el reino. Tras la muerte de Filipo II, las tensiones internas en la corte macedonia eran palpables. Parte de esto se debió a las luchas de poder entre los nobles macedonios y a la rivalidad entre las esposas de Filipo II, Olimpia y Eurídice, y sus respectivos hijos. Olimpia, la madre de Alejandro, buscó asegurar la posición de su hijo en el trono y proteger su legitimidad. Alejandro tuvo que actuar con determinación para consolidar su poder y eliminar cualquier posible amenaza. Esto incluyó la eliminación de posibles conspiradores y la toma de medidas para ganarse el apoyo de la nobleza macedonia y el ejército. Macedonia no estaba aislada de las amenazas externas. Varias ciudades-estado griegas y otros reinos vecinos vieron la muerte de Filipo II como una oportunidad para desafiar la supremacía macedonia. Alejandro tuvo que hacer frente a estos desafíos inmediatos para proteger la integridad territorial del reino. Uno de los primeros actos de Alejandro como rey fue tomar medidas enérgicas contra las ciudades griegas que habían planeado rebelarse. En particular, la ciudad de Tebas se levantó contra el dominio macedonio y Alejandro respondió con una campaña militar que resultó en la destrucción de la ciudad como advertencia a otros. Alejandro contó con el apoyo fundamental de Antípatro, un general leal a Filipo II, quien desempeñó un papel crucial en la estabilización del reino. Antípatro asumió el papel de regente mientras Alejandro se encontraba en campañas militares y garantizó la lealtad de las fuerzas macedonias en casa. Además, la madre de Alejandro, Olimpia, y otros partidarios influyentes en la corte desempeñaron un papel fundamental en la consolidación de su posición. A lo largo de su reinado, Alejandro demostró su astucia y habilidades estratégicas tanto en el campo de batalla como en la política interna. Sus decisiones iniciales para eliminar amenazas potenciales y ganarse aliados clave contribuyeron en gran medida a su éxito como rey de Macedonia. Uno de sus primeros actos como rey fue tomar medidas enérgicas para consolidar su posición y eliminar cualquier posible oposición. Esto incluyó la ejecución de posibles conspiradores y la toma de decisiones destinadas a asegurar la lealtad de la nobleza y el ejército. A pesar de la turbulencia inicial, Alejandro Magno demostró rápidamente su habilidad para mantener y expandir el imperio de su padre. Heredó las ambiciones imperiales de Filipo II y, bajo su liderazgo, Macedonia se embarcó en una serie de campañas militares audaces que transformarían el mundo antiguo. El ascenso de Alejandro al trono de Macedonia no solo marcó el inicio de su propio reinado, sino también el comienzo de una era de conquistas y expansión bajo su liderazgo. Su legado como uno de los más grandes conquistadores de la historia se cimentaría en las décadas siguientes.
Las campañas de Alejandro Magno son un aspecto fundamental de su legado, ya que expandieron enormemente su imperio y le valieron el título de El Conquistador del Mundo. La conquista de Persia fue una de las campañas más notables de Alejandro. Comenzó en el año 334 a.C. cuando cruzó el río Granicó y derrotó al ejército persa bajo el mando de Memnón de Rodas. Esto marcó el inicio de su invasión del imperio persa aqueménida, gobernado por Darío III. Alejandro continuó avanzando hacia el este y ganó una serie de importantes batallas, incluyendo la batalla de Isos en el año 333 a.C. y la batalla de Gaugamela en el año 331 a.C., esta última resultando en la caída de Persia. Darío III huyó y Alejandro persiguió a las fuerzas persas hasta Bactriana y Sogdiana. La conquista de Persia culminó con la captura de Persépolis, la capital persa, en el año 330 a.C. Alejandro consolidó su control sobre el vasto territorio persa y se proclamó a sí mismo como el rey de Asia. Después de la batalla de Isos, Alejandro avanzó hacia el sur y entró en Egipto en el año 332 a.C. Fue recibido como un liberador por los egipcios, quienes estaban bajo el dominio persa. Durante su tiempo en Egipto, fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un importante centro cultural y comercial. Visitó el oráculo de Amón en el oasis de Siwa, donde se le reconoció como el hijo de Zeus, lo que refuerza su legitimidad como gobernante. La campaña en la India fue una de las etapas finales de la expansión de Alejandro. Comenzó en el año 327 a.C. cuando cruzó el río Indo y derrotó al rey Poros en la batalla de Lidaspes. A pesar de la victoria, su ejército estaba agotado y los soldados mostraban signos de fatiga. La campaña en la India se volvió cada vez más desafiante debido a la resistencia de los reyes locales y las dificultades logísticas. A medida que avanzaba hacia el este, el ejército de Alejandro comenzó a sufrir bajas significativas. Finalmente, en el río Beas, el ejército de Alejandro se negó a avanzar más hacia el este y él tuvo que dar marcha atrás. Decidió regresar a Babilonia, donde falleció en el año 323 a.C. Alejandro Magno es famoso por su genialidad táctica y su capacidad para implementar estrategias militares innovadoras. Una de las características distintivas de las tácticas de Alejandro fue su énfasis en la movilidad y la velocidad. Sus ejércitos estaban formados por unidades altamente entrenadas y ágiles, lo que les permitía maniobrar rápidamente en el campo de batalla. Esta movilidad les proporcionaba una ventaja táctica significativa, ya que podían adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del combate. Alejandro a menudo utilizaba una formación de cuña, conocida como la falange macedonia, que consistía en un frente de soldados densamente agrupados en el centro y flancos más delgados. Esta formación tenía la ventaja de concentrar la fuerza en el centro y perforar las líneas enemigas, creando una ruptura en la formación enemiga. La caballería desempeñó un papel crucial en las tácticas de Alejandro. Tenía una caballería pesada llamada Compañía de la Muerte, que era especialmente formidable en la carga. Utilizó la caballería para flanquear y envolver a las fuerzas enemigas, creando confusión y desorganización en las filas contrarias. Alejandro a menudo empleaba la táctica de maniobra de pinza, en la cual dividía sus fuerzas en dos o más grupos y rodeaba al enemigo desde múltiples direcciones. Esta táctica ponía al enemigo en una posición desventajosa y facilitaba su derrota. Alejandro era un maestro del engaño y la sorpresa. A menudo utilizaba estratagemas para confundir al enemigo y tomarlo por sorpresa. Por ejemplo, en la batalla de Isos, atrajo a las fuerzas persas hacia un terreno estrecho y montañoso, donde su superioridad táctica y la sorpresa jugaron un papel crucial en su victoria. Alejandro también hizo un uso hábil de la ingeniería militar, construyendo puentes, fortificaciones temporales y sitios de asedio. Estos elementos proporcionaban a su ejército una ventaja estratégica en el campo de batalla. Alejandro comprendía la importancia de adaptar sus tácticas a la geografía del terreno en el que combatía. Sus tácticas variaban según si se encontraba en una llanura abierta o en terreno montañoso, lo que reflejaba su habilidad para evaluar y aprovechar las condiciones del entorno. Algunas de las batallas más cruciales en las campañas de Alejandro Magno, Batalla de Isos, 333 a.C. Esta batalla tuvo lugar en el estrecho campo de Isos,
donde Alejandro se enfrentó a las fuerzas del rey persa Darío III. A pesar de estar en inferioridad numérica, Alejandro implementó tácticas brillantes. Dividió sus fuerzas en dos partes, con una unidad central y flancos móviles, lo que permitió rodear a las fuerzas persas. La victoria en Isos fue un golpe devastador para Persia y aseguró el control de Asia Menor por parte de Alejandro. Batalla de Gaugamela, 331 a.C. Esta batalla es una de las más famosas de la historia y tuvo lugar cerca del río Gaugamela, actual Irak. Alejandro nuevamente se enfrentó a Darío III, cuyo ejército era considerablemente más grande. Utilizando tácticas de pinza y engaño, Alejandro logró derrotar a las fuerzas persas, lo que resultó en la caída del imperio aqueménida. Esta victoria marcó un hito importante en su conquista de Persia. Batalla de Hidaspes, 326 a.C. en la India, Alejandro se enfrentó al rey hindú Poros en la batalla de Hidaspes. A pesar de las tácticas astutas de Poros y las desventajas geográficas, Alejandro ganó la batalla. Sin embargo, las pérdidas humanas y el agotamiento llevaron a su ejército a negarse a avanzar más al este, lo que marcó el límite de sus conquistas en la India. Batalla de Tiro, 332 a.C. Cuando se dirigió a Egipto, Alejandro se encontró con la ciudad costera de Tiro, que resistió tenazmente su asedio. Alejandro implementó una impresionante ingeniería militar construyendo un terraplén para llegar a la isla donde se encontraba Tiro y finalmente la tomó. Esta victoria aseguró el control de Egipto y le otorgó el título de faraón. Batalla de Arbela, 331 a.C. también conocida como la Batalla de Gaugamela, esta fue la confrontación final entre Alejandro y Darío III. La victoria de Alejandro en esta batalla llevó a la caída del imperio persa. Su habilidad táctica y su liderazgo demostraron ser decisivos una vez más. Ya hemos visto cómo Alejandro Magno, con una mezcla de valentía y estrategia, logró triunfos que lo catapultaron a la fama. Pero, ¿qué sucedió una vez que se encontró al mando de un vasto imperio, extendido a través de continentes? ¿Cómo manejó el inmenso poder y la diversidad de culturas bajo su dominio? Y aún más intrigante, ¿qué circunstancias rodearon su misteriosa muerte y cómo su legado continuó moldeando el mundo mucho después de su desaparición? En la siguiente parte de nuestro viaje, profundizaremos en el corazón de su imperio. Exploraremos las decisiones de Alejandro que forjaron su legado y cómo su visión de unificar Oriente y Occidente impactó en la cultura, la política y el comercio. También nos sumergiremos en los enigmas que rodean su muerte prematura, un misterio que ha desconcertado a historiadores durante siglos. ¿Qué secretos aún no descubiertos esconde la historia de Alejandro Magno? ¿Y cómo su figura sigue siendo relevante en nuestro mundo actual? Quédate conmigo, porque las respuestas a estas preguntas te revelarán un lado de Alejandro que no muchos conocen. Continuemos este increíble relato de conquista y legado que definitivamente no querrás perderte. El imperio de Alejandro Magno se convirtió en el más grande del mundo conocido en su época gracias a sus audaces campañas militares y su habilidad para conquistar vastas extensiones de tierra. Batalla de Granicco, 334 a.C. Esta fue la primera batalla importante de la campaña de Alejandro en Asia Menor. Enfrentó al ejército persa bajo el mando del sátrapa Memnón de Rodas. A pesar de las tácticas navales persas, Alejandro logró una victoria crucial, lo que le permitió consolidar su control sobre la costa de Asia Menor. Conquista de Mesopotamia y Persia. Tras la batalla de Gaugamela, Alejandro avanzó por Mesopotamia y Persia, tomando ciudades clave como Babilonia, Susa y Persépolis, la capital aqueménida. La caída de Persépolis en 330 a.C. simbolizó la derrota definitiva de Persia y la culminación de su campaña en la región. La conquista de estas regiones no solo amplió enormemente el imperio de Alejandro, sino que también consolidó su prestigio como un comandante militar legendario. Su capacidad para adaptarse a diferentes terrenos y tácticas, así como su liderazgo en el campo de batalla, contribuyeron en gran medida a su éxito en la conquista de Asia Menor y Persia. Las políticas de administración de Alejandro Magno en los territorios que conquistó fueron fundamentales para mantener el orden y consolidar su imperio. A pesar de su enfoque militar, Alejandro también demostró ser un gobernante visionario y adoptó varias medidas políticas y administrativas que contribuyeron a la estabilidad de su vasto imperio.
A diferencia de otros conquistadores que impusieron su cultura sobre los territorios conquistados, Alejandro adoptó una política de asimilación cultural. Fomentó el respeto por las costumbres y tradiciones locales, lo que le permitió ganarse el apoyo y la lealtad de las poblaciones conquistadas. Animó a sus soldados a casarse con mujeres locales para promover la integración cultural. Alejandro dividió su imperio en satrapías, que eran provincias gobernadas por sátrapas locales. Sin embargo, nombró a algunos de sus generales de confianza como sátrapas para asegurarse de que las provincias permanecieran bajo su control. Esto le permitió descentralizar la administración y mantener la lealtad de sus generales. Alejandro fundó varias ciudades a lo largo de sus conquistas, muchas de las cuales llevaban su nombre, Alejandría. Estas ciudades servían como centros de administración y comercio y promovían la mezcla de culturas. También fomentó la construcción de infraestructuras como carreteras y puentes para facilitar la comunicación y el comercio. A pesar de su política de asimilación, Alejandro promovió la cultura griega en todo su imperio. Estableció academias y bibliotecas en sus nuevas ciudades, difundiendo así la filosofía, la literatura y las artes griegas. Esto tuvo un impacto duradero en las regiones conquistadas. Alejandro respetó las creencias religiosas locales y no intentó imponer la religión griega. Participó en rituales y ceremonias religiosas de diferentes culturas como muestra de respeto y tolerancia. Introdujo una moneda común, el estatere de oro, que facilitó el comercio en todo su imperio. También estandarizó la administración y las leyes en sus territorios para promover la unidad y la cohesión. Alejandro se casó con mujeres de diferentes regiones para forjar alianzas políticas y consolidar su dominio sobre los territorios conquistados. Su matrimonio con Roxana, una princesa bactriana, es un ejemplo de esta estrategia. La conquista de Alejandro Magno tuvo un profundo impacto en la difusión de la cultura griega, un periodo que se conoce como el helenismo. A medida que Alejandro expandía su imperio por vastas regiones de Asia y África, llevaba consigo no solo el poder militar, sino también la influencia cultural de la antigua Grecia. Durante sus campañas militares, Alejandro fundó numerosas ciudades en las regiones conquistadas. Estas ciudades, muchas de las cuales llevaban su nombre, como Alejandría, se convirtieron en centros de cultura y aprendizaje griegos. Estableció academias, bibliotecas y teatros en estas ciudades, lo que atrajo a filósofos, eruditos y artistas griegos. Aunque Alejandro impuso la cultura griega en cierta medida, también alentó la mezcla de culturas. Animó a sus soldados a casarse con mujeres locales, lo que resultó en la mezcla de tradiciones y costumbres. Esto contribuyó a la creación de una cultura híbrida que incorporaba elementos griegos, persas, egipcios y de otras culturas. El idioma griego se convirtió en la lengua franca del imperio de Alejandro. La administración, la educación y el comercio se llevaron a cabo en griego, lo que facilitó la comunicación entre las diversas poblaciones. Como resultado, el conocimiento y la cultura griega se difundieron ampliamente. Alejandro tenía un profundo interés en la filosofía y la educación griegas. Su tutor, Aristóteles, había sido discípulo de Platón y esto influyó en su aprecio por el pensamiento filosófico griego. Fomentó la creación de academias y patrocinó a filósofos, lo que atrajo a intelectuales griegos a su corte. La arquitectura y el arte griegos influyeron en la construcción y la decoración de las ciudades fundadas por Alejandro. Sus construcciones incorporaban elementos griegos clásicos, como columnas dóricas y órdenes arquitectónicos, lo que dejaba una huella cultural duradera. Una de las contribuciones más notables de Alejandro al helenismo fue la fundación de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Esta biblioteca se convirtió en uno de los centros de conocimiento más importantes del mundo antiguo y atrajo a eruditos y escritores griegos. El periodo helenístico que siguió a la muerte de Alejandro, conocido como la era helenística, continuó promoviendo la cultura griega en todo el imperio y más allá. Los reinos sucesores de Alejandro, como el reino ptolemaico en Egipto y el imperio seleucida en Asia, continuaron la difusión de la cultura griega. En resumen, la conquista de Alejandro Magno no solo expandió el imperio macedonio, sino que también sirvió como un vehículo fundamental para la difusión de la cultura griega en todo el mundo conocido.
El helenismo dejó un legado duradero en la historia, influyendo en la cultura, la política y el pensamiento de las civilizaciones posteriores. La muerte de Alejandro Magno a los 32 años es un misterio que ha intrigado a historiadores y expertos durante siglos. A pesar de las numerosas teorías, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento. Una de las teorías más aceptadas es que Alejandro murió de fiebre tifoidea. Esta enfermedad infecciosa, transmitida por bacterias, causa fiebre alta, debilidad extrema y otros síntomas graves. La fiebre tifoidea habría sido una causa plausible de su deterioro físico y muerte repentina. Otra teoría es que Alejandro contrajo malaria durante sus campañas militares en regiones donde la enfermedad era endémica, como Egipto o Babilonia. La malaria puede causar fiebres recurrentes y debilitantes que, si no se tratan adecuadamente, pueden ser mortales. Algunos expertos sugieren que Alejandro podría haber sufrido de una enfermedad autoinmunitaria, como la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, o el síndrome de Guillain-Barré, que afectan el sistema nervioso y pueden causar debilidad muscular progresiva y problemas respiratorios. A lo largo de la historia, se ha especulado sobre la posibilidad de envenenamiento. Algunos sugieren que podría haber sido envenenado por rivales o incluso miembros de su propia corte. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que respalde esta teoría. Se ha planteado la hipótesis de que el consumo excesivo de alcohol podría haber contribuido a su muerte. Alejandro era conocido por su amor por el vino y se dice que bebió en exceso en varias ocasiones. El abuso crónico de alcohol podría haber tenido efectos devastadores en su salud. Algunos han sugerido que Alejandro podría haber tenido una predisposición genética a enfermedades como la porfiria, un grupo de trastornos metabólicos hereditarios que pueden afectar diversos sistemas del cuerpo. Otra teoría menos común es que Alejandro podría haber sufrido intoxicación por plomo, ya que el plomo era comúnmente utilizado en utensilios de cocina y vasijas de la época. La intoxicación por plomo puede causar una variedad de síntomas, incluida la debilidad muscular. Es posible que la muerte de Alejandro haya sido el resultado de una combinación de factores, como una enfermedad preexistente agravada por el estrés de las campañas militares y su estilo de vida. Lo cierto es que la falta de registros médicos detallados de la época y las discrepancias en las fuentes históricas hacen que sea difícil determinar con certeza la causa exacta de la muerte de Alejandro Magno. Su muerte en el año 323 a.C. marcó el final de una era y desencadenó una lucha por el poder entre sus generales y su imperio se dividió en reinos sucesores. A pesar de las incertidumbres en torno a su muerte, su legado como uno de los más grandes conquistadores de la historia perdura hasta el día de hoy. El colapso del imperio de Alejandro Magno después de su muerte es un capítulo significativo en la historia antigua y marca el inicio de la era de los diádocos o sucesores. Tras la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., el imperio que él había construido con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse debido a una serie de factores políticos, militares y geográficos. La muerte repentina de Alejandro Magno a los 32 años dejó un vacío de poder inmediato. Aunque había nombrado a su hijo recién nacido, Alejandro IV, como heredero, su incapacidad para gobernar creó incertidumbre y rivalidades entre sus generales. A pesar de que Alejandro había nombrado a su medio hermano Filipo III Arridio como regente para su hijo, su incapacidad mental dejó a los generales sin una figura de liderazgo clara. Esto dio lugar a una lucha por el control. El vasto imperio de Alejandro se extendía desde Grecia hasta la India, lo que dificultaba enormemente su gobierno centralizado. Los generales que lo habían acompañado en sus campañas militares se encontraban dispersos por todo el territorio, lo que llevó a divisiones geográficas y rivalidades regionales. Los generales de Alejandro, conocidos como diádocos, comenzaron a competir por el poder y el control de diferentes partes del imperio. Algunos de los diádocos más prominentes incluían a Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Persia, Antígono en Asia Menor y Casandro en Grecia. Las rivalidades entre los diádocos desataron una serie de conflictos conocidos como las Guerras de los Diádocos, 322 a 275 AC. Estas guerras fueron una lucha prolongada por el poder en la que cada general intentaba establecer su propio reino independiente. A medida que las guerras de los diádocos se intensificaban,
el imperio de Alejandro se fragmentaba en varios estados sucesores independientes. Surgieron dinastías en Egipto, la dinastía ptolemaica, Persia, la dinastía seleucida y otros lugares. El legado de Alejandro perduró en la influencia de la cultura griega, helenismo, en estas regiones. La dinastía de Alejandro, conocida como la dinastía Argeada, llegó a su fin con la muerte de Alejandro IV y su madre, Roxana, en el año 309 a.C. Esto marcó el final del linaje directo de Alejandro en el poder. El colapso del imperio de Alejandro Magno y la división entre sus generales dejaron una profunda huella en la historia de la antigüedad. Los estados sucesores resultantes se mantuvieron como potencias regionales durante siglos y contribuyeron al desarrollo de la cultura helenística en todo el mundo mediterráneo y asiático. Una de las contribuciones más duraderas de Alejandro fue la difusión de la cultura griega, helenismo, a lo largo y ancho de su imperio. Estableció ciudades y centros culturales griegos en todo su territorio, promoviendo la educación, la filosofía y el arte griegos. Esto contribuyó al florecimiento de la erudición y el conocimiento en las regiones conquistadas. Alejandro es ampliamente reconocido por sus tácticas militares innovadoras y su habilidad en el campo de batalla. Su enfoque en la movilidad, la sorpresa y la adaptación estratégica sentó las bases para muchas tácticas militares posteriores y ha influido en la teoría militar hasta la actualidad. La figura de Alejandro Magno ha sido una fuente de inspiración para numerosos conquistadores y líderes militares a lo largo de la historia. Líderes como Julio César, Napoleón Bonaparte y otros han admirado sus logros y han estudiado sus campañas como un modelo a seguir. Aunque su imperio se fragmentó tras su muerte, la idea de un imperio global influenció la concepción de gobernanza de muchas civilizaciones posteriores. Su habilidad para gobernar diversas culturas y etnias ha sido objeto de estudio y reflexión en la política internacional. La mezcla de culturas y etnias en su imperio llevó a la interacción y la mezcla de tradiciones y conocimientos. Esto dio lugar a sincretismos culturales y religiosos que dejaron una huella en las sociedades que surgieron después. Las expediciones de Alejandro llevaron al mundo antiguo a explorar y cartografiar vastas regiones previamente desconocidas. Esto contribuyó al conocimiento geográfico y la comprensión del mundo conocido en esa época. La figura de Alejandro aparece en numerosas obras literarias y representaciones artísticas a lo largo de la historia. Ha sido el protagonista de epopeyas, dramas y obras de ficción que resaltan sus hazañas y su carisma. Los logros de Alejandro Magno en la historia antigua son innegables y su impacto en el mundo es duradero y significativo. A través de su visión, valentía y liderazgo, logró hazañas impresionantes que dejaron una huella profunda en la humanidad. Su legado se extiende a áreas como la cultura, la política, la estrategia militar y la difusión del conocimiento. El papel de Alejandro en la historia es digno de reflexión. ¿Fue un visionario conquistador que expandió los horizontes del mundo conocido o un líder cuya ambición lo llevó demasiado lejos? Las opiniones varían, pero su capacidad para unir a diversas culturas bajo un solo estandarte es indiscutible. Espero que este viaje por la vida y el legado de Alejandro Magno haya sido tan fascinante e inspirador para ustedes como lo fue para mí. Los invito a compartir sus pensamientos y comentarios sobre este conquistador legendario. ¿Cómo ven su influencia en la historia? ¿Qué aspecto de su legado les parece más impactante? Estoy ansioso por conocer sus opiniones y tener una conversación enriquecedora sobre Alejandro Magno.